Abran su Biblia, por favor, a Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Es en donde seguimos nuestro estudio versículo por versículo en esta tarde en el libro de Isaías. Cuando lo encuentren, digan amén, por favor. Amén. Vamos a orar una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra, Señor, deseamos como siempre que tú nos guíes a través de ella. Padre Santo, que abras nuestros ojos a las verdades que nos presentas en ella y que podamos conocerte mejor de lo que ya te conocemos, por lo que en ella nos revelas acerca de ti mismo. Bendecimos tu nombre, Señor, te damos gracias por todo lo que hemos aprendido al estar estudiando este libro y anticipamos que hay muchas cosas más que quieres que aprendamos, que quieres que recibamos y que quieres que pongamos en práctica en nuestras vidas. Así es que ayúdanos por el poder de tu Espíritu para recibir lo que tienes hoy para nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Muy bien, pues yo debo serles sincero, nunca había estudiado todo el libro de Isaías y he estado descubriendo muchas cosas en el libro que no había yo contemplado antes. No sé si se han dado cuenta, pero a partir del capítulo 14 lo que hemos estado estudiando son diferentes profecías acerca de ciertos países, de ciertos grupos, ¿verdad? Que el Señor estuvo en aquel tiempo pronunciando en contra de esos países, de esos reinos, y que en una ocasión vimos que también esa profecía se extendía hasta el final de los tiempos, ¿verdad? Comenzamos desde el capítulo 13 de Isaías, en donde estudiamos acerca de la profecía sobre Babilonia. En el capítulo 14 seguimos con el tema de escarnio contra el rey de Babilonia. Y pudimos ver cómo se relaciona eso con los últimos tiempos y cómo nos habla acerca del sistema mundial que se puede identificar como que tiene la misma filosofía de Babilonia, y su rey, que sabemos que es ¿quién? Satanás, ¿verdad? También vimos la profecía acerca de Asiria, que cuando nos habla acerca de cómo sería destruida. Hoy vamos a ver la profecía sobre Filistea o Filistea. En el capítulo 14, en el capítulo 15 vamos a ver una profecía acerca de Moab. Noten que a veces dice acerca, a veces dice contra. En Isaías capítulo 17 sigue una profecía acerca de Damasco, luego juicio sobre Israel y así sucesivamente. Y yo creo que a menudo nos podemos preguntar, bueno, pues ¿para qué todo esto? ¿Por qué necesitamos estudiarlo? ¿Por qué necesitamos verlo tan detenidamente? Podríamos simplemente tratar algún tema de interés social, o podríamos tratar algún tema de crecimiento personal o lo que sea, pero cualquier cosa que estudiemos en la Biblia debe de poder ayudarnos a experimentar crecimiento personal y crecimiento espiritual. ¿Sí? Cualquier cosa que estudiemos en la Biblia debe ayudarnos a crecer espiritualmente, a crecer personalmente, a crecer emocionalmente, a crecer en el conocimiento de quién es Dios y cómo obra. ¿Cuáles son las cosas que son importantes para Él en su corazón y cuáles cosas no lo son? Porque si aprendemos estas cosas, entonces nosotros, por medio de los estudios que tenemos aquí, estamos siendo discipulados para amar lo que Dios ama al grado que Él lo ama, y para aborrecer lo que Dios aborrece al grado que Él lo aborrece, ¿verdad? Y hemos estado viendo en estos estudios de Isaías cómo el Señor, una de las cosas que constantemente se nos está presentando es que aborrece el orgullo, aborrece la soberbia, ¿sí? Aborrece la autosuficiencia, la autoexaltación, que hoy vamos a recordar un poco de eso. Hemos estado viendo también cómo el Señor a menudo usó enemigos de su pueblo para corregirlo, para reprenderlo, ¿verdad? Y yo creo que eso también lo podemos transferir a nosotros. A menudo creo que Dios puede usar lo que nosotros consideraríamos enemigos nuestros o cosas que no queremos tener en nuestras vidas, las usaría o las usa para reprendernos y corregirnos a nosotros también. Nosotros siempre le queremos echar la culpa al enemigo, ¿verdad? El enemigo me está atacando, y el enemigo esto y el enemigo aquello. Y la pregunta que debemos hacernos es, bueno, si el enemigo nos está atacando, ¿por qué nos está atacando? ¿Será que Dios lo está permitiendo? ¿Está permitiendo que suceda lo que suceda, que nos ataque como nos ataca, para enseñarnos algo, para mostrarnos algo que quiere que descubramos acerca de nosotros mismos y acerca de Él? Y creo que eso es lo que está pasando con todas estas profecías, porque vamos a ver en cada una de estas naciones o países que algunas de las características que ellos presentan son características que podemos encontrar en nosotros mismos.
Y cuando vemos lo severo que es Dios contra estas naciones y inclusive contra su mismo pueblo, podemos entonces reflexionar en que si bien Dios es amor, en que si bien Dios es lleno de gracia, lleno de misericordia, también es un Dios muy severo. También es un Dios muy severo que cuando se trata de corregir a su pueblo puede ser tan severo que nosotros a veces ni siquiera pensamos, ni siquiera nos hemos detenido a pensar que Dios pudiera ser así de severo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo, eso es lo que estamos estudiando y eso es lo que creo que hoy vamos a ver cuando estudiamos esta profecía contra Filistea, ¿sí? Ahora, Filistea, ¿verdad? Los habitantes de Filistea se les llamaba en aquel tiempo filisteos. Mucha gente cree que estos filisteos son de donde salieron los palestinos o Palestina. En sus Biblias, de hecho, si ven el libro de mapas, van a poder ver ahí que dice Palestina, ¿verdad? Palestina en realidad nunca existió, ¿ok? Era Filistea. Se le puso Palestina cuando un rey romano, para humillar a los judíos, usó el nombre Palestina para ponerle a esa parte de Israel. Entonces, pero los palestinos nunca existieron, esa nación nunca existió, pero sí existieron los filisteos y esos son de los que vamos a hablar hoy. Entonces, noten ahí en Isaías capítulo 14, comenzando con el versículo 28, se nos dice, el año en que murió el rey Ahaz tuvo lugar esta profecía. Filistea, no te alegres del todo por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá un áspid, y de su fruto una serpiente voladora. El rey Ahaz fue uno de los peores reyes que Israel tuvo. Si el rey Ahaz y su esposa Jezabel fueron uno de los peores gobernantes que el pueblo de Israel tuvo. Entonces, cuando él murió, Isaías pronunció esta profecía en contra de Filistea. Y noten de nuevo lo que dice, no te alegres del todo por haberse quebrado la vara del que te hería. O sea que Dios había usado a una nación o algunas naciones como vara para herir a Filistea, para castigarla, para reprenderla. Y luego en la segunda parte del versículo 29 dice, porque de la raíz de la culebra saldrá un áspid y de su fruto una serpiente voladora. Entonces lo que está hablando aquí es de que se ha derrotado a la serpiente, se ha derrotado a la vara, pero de la raíz de la vara van a ser una culebra, y luego de la culebra va a salir un áspid, y luego de esa áspid, el fruto que se va a producir es una serpiente voladora. O sea que las cosas van a ir escalando, van a ir yendo de mal en peor. Eso es lo que está hablando aquí. Ahora, los filisteos e Israel habían estado constantemente en guerra. Y si los filisteos son los mismos palestinos con los que están peleando hoy, podemos ver que siguen todavía en guerra, ¿verdad? Esa guerra todavía sigue. Israel en varias ocasiones había sido la vara que golpeó fuerte a los filisteos. Nos podemos acordar de la batalla o del pleito que tuvo el rey David ¿contra quién? Contra Goliat, que era filisteo. Y podemos ver en ese recuento de que Israel venció a los filisteos, ¿verdad? Pero también podemos ver en otros libros de los reyes y de primera, segunda de Samuel, cómo los filisteos en una ocasión capturaron el arca, no el arca de Noé, el arca del pacto y se lo llevaron a Filistea, ¿verdad? Entonces estuvieron en una estira y afloja constantemente. Ahora que Israel y Judá habían sido humillados por Dios, Dios les está advirtiendo a los filisteos que no se gloríen de ello, que no se alegren de ello, que no se vayan a poner muy contentos por ello, ¿sí? Porque parece ser que los filisteos cuando vieron caer a Judá y a Israel se pusieron bien contentotes porque como habían sido sus enemigos, pues si mi enemigo cae, me pongo contento, ¿verdad? Si mi enemigo cae, estoy todo alegre porque pues cayó. Fue derrotado, fue humillado, es lo que nos gusta ver de nuestros enemigos. Pero el Señor aquí les está diciendo, no hagan eso. Porque un día el juicio de Dios va a venir también sobre ustedes, filisteos. No están quedando bien librados. Solamente porque todavía no llega ese juicio, no quiere decir que no van a sufrir ese juicio.
Solamente porque Dios no ha lidiado con ustedes, quiere decir que nunca va a lidiar con ustedes y con su pecado. Así que no debían ellos pensar que solo porque Dios estaba juzgando a los israelitas, usando a los asirios, ellos no serían juzgados de la misma manera y que de alguna manera ellos iban a escapar o habían escapado del juicio de Dios. Es algo, mis hermanos, que tenemos que nosotros tener muy presentes, porque estoy seguro que todos en un momento dado a veces sentimos como que tenemos enemigos, ya sea verdaderos o imaginados, sentimos que tenemos enemigos. Y cuando sentimos que tenemos esos enemigos, hasta le pedimos a Dios que derrote a esos enemigos y que caigan y se rompan los dientes, como David pide en algunos de los salmos, que le pide a Dios que le rompa los dientes a sus enemigos, ¿verdad? Creo que es una de esas cosas en las que en la Biblia se nos presentan, y de alguna manera pensamos que porque David lo hizo, porque alguien que tiene un buen testimonio en la Biblia lo hizo, eso quiere decir que nosotros también pudiéramos hacerlo. Y no todas las cosas que pasan en la Biblia sobre las que Dios no pasa juicio, quiere decir que Dios no lo vea mal. Simplemente quiere decir que lo está dejando porque tiene un propósito en ello y tarde o temprano va a juzgar a aquellos que lo están practicando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que deseamos para nuestro enemigo, especialmente si algunas de las cosas que están haciendo nuestros enemigos las estamos haciendo nosotros también. Mi mamá siempre me dijo: Carlos Manuel, no apuntes con el dedo, porque cuando apuntas con un dedo, ¿qué pasa con estos tres? Están apuntándole a uno también, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado, y cuando uno de nuestros enemigos cae por cualquier razón, no debemos de gozarnos de ello, no debemos de burlarnos de ello, no debemos hacer alarde de ello, debemos de pensar muy bien antes de que eso suceda. En el libro de Proverbios, en el capítulo 24, los versículos 17 y 18, Proverbios 24, ¿cómo que no? Ok, búsquenlo en sus Biblias. Proverbios 24, 17 y 18. Búsquenlo en sus Biblias, al cabo que son bien rápidos para encontrarlo en sus Biblias. ¿Ya lo encontraron? Proverbios 24, 17 y 18 dice: no te alegres cuando caiga tu enemigo, que no se alegre tu corazón cuando él tropiece, no sea que el Señor lo vea y le desagrade y deponga su enojo contra él. Se digan, no te alegres cuando caiga tu enemigo. Sí, que no se alegre tu corazón cuando tu enemigo tropiece. No te pongas contento, no te llenes de gusto porque tu enemigo tropezó, porque a lo mejor Dios ve que estás bien contentote porque tu enemigo tropezó y cayó, y va a decidir: ¿sabes qué? Lo voy a levantar y lo voy a poner por encima de ti, lo voy a poner arriba de ti y lo voy a bendecir más que a ti. ¿Y luego qué vamos a hacer? Vamos a ir con Dios, ¿verdad? Y vamos a decir: ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué a ellos los bendices y a mí no me bendices? Pues porque no estamos viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. No estamos viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Las Escrituras, mis amigos, nos llaman a responder de una manera muy diferente a nuestros enemigos. No como el mundo responde a sus enemigos. El mundo, ¿cómo responde a sus enemigos? Es atacado y el mundo, ¿qué hace? Ataca, ¿verdad? Estaba viendo hoy, con eso de lo de Trump y todo eso, han estado dando muchos especiales y biografías y todo eso. Estaba viendo un especial hoy de uno de los abogados que trabajaba muy cercanamente con Trump, y se estaba diciendo que este abogado era de esos de que me das, te doy, me vuelves a dar, yo te doy más fuerte. Y así, el mundo así es, pero nosotros como cristianos no somos llamados a funcionar de esa manera. Nosotros somos llamados a ser diferentes de cómo es el mundo, y debemos reaccionar a todas las cosas, a todas las pruebas y problemas que tenemos. Debemos de reaccionar de una manera que refleje que Cristo es nuestro Salvador, que el Espíritu Santo está en nosotros y que estamos siendo obedientes a Dios.
Y mis hermanos, a veces lo que Dios nos pide que hagamos en situaciones para las que el mundo tiene salidas muy fáciles, es mucho más difícil para nosotros como cristianos, porque en la mayoría de las veces va contra nuestra naturaleza, va contra lo que nosotros pensamos que debemos hacer. Nosotros pasa algo y inmediatamente tenemos una manera en la que pensamos que debemos reaccionar. Pero lo que debemos hacer como cristianos es ir a ver lo que Dios dice acerca de ello para poder reaccionar como Dios manda que reaccionemos. ¿Cómo entonces se nos llaman las Escrituras a reaccionar contra nuestros enemigos? A ver si sí lo puse, ok. Proverbios 25, 21 y 22, tampoco. Creo que algo pasó allá en el sistema, así es que busquen en su Biblia Proverbios 25, 21 y 22. Proverbios 25, 21 y 22. ¿Ya lo encontraron? Ok, noten lo que dice. Si el que te odia tiene hambre, ¿qué debemos hacerle? Dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Así harás que se avergüence de su conducta y el Señor habrá de recompensarte a ti. Ok. Entonces, eso es como se nos llama a responder a los enemigos. Eso es como se nos llama a los que sean reales o sean percibidos, porque a veces percibimos que tenemos enemigos cuando en realidad no tenemos enemigos. Podemos ver a alguien como nuestro enemigo cuando en realidad no es nuestro enemigo, nomás que simplemente nosotros por algo que hizo, por algo que está haciendo, por algo que no hizo, no está haciendo, pensamos que es nuestro enemigo. Pero si lo fuera, si tiene hambre debemos darle de comer, si tiene sed debemos darle de beber. Y así entonces el enemigo se va a avergonzar de su conducta y el Señor nos recompensará a nosotros. No hay bien que podamos hacer o decidamos hacer que Dios no va a recompensar. Amén. No hay bien que nosotros a regañadientes lo hacemos en contra de nuestra naturaleza, porque mucha gente dice, ay, es que si lo hago a fuerzas me siento como que soy un hipócrita. Aunque lo hagas de todo corazón, eres un hipócrita. ¿Ok? Quizás no en esa situación, pero sí en otras. Entonces, obedecemos a Dios porque Dios nos está mandando que lo hagamos y no, a Él no le interesa que lo sintamos o no, a Él lo que le interesa es que lo hagamos porque así dice su palabra que lo hagamos. Ahora, esto también en el Nuevo Testamento está reiterado tanto por nuestro Señor Jesucristo como por el apóstol Pablo. Busquen en sus Biblias Mateo capítulo 5, los versículos 43 al 48, perdón. Mateo capítulo 5, los versículos 43 al 48. Mateo 5, 43 al 48 dice, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Versículo 45, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Versículo 46, noten, porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sí? Y si queremos ser como nuestro Padre, tenemos que ser como con nuestros enemigos, como Él fue con sus enemigos. Porque nosotros fuimos enemigos de Él en un tiempo. ¿Sí? Y como estábamos hablando el domingo, ¿cómo nos recibió? ¿Cómo nos dio la oportunidad de ser salvos y de venir a Él? Y esto es para una salvación eterna. Y la palabra de Dios no es blandita a veces, ¿verdad? Él dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces, si queremos ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos, debemos de responder a lo que la palabra de Dios dice con nuestros hechos. Podemos tener la cabeza llena de la palabra de Dios, pero si no la ponemos en práctica, de nada nos sirve. Inclusive podemos estar guardando la palabra de Dios en nuestro corazón, como dice en el Salmo 119, para no pecar contra Él.
Pero si estamos siendo neutrales y no estamos siendo proactivos en lo que la palabra de Dios dice, estamos pecando contra Él. Es pecado de omisión, pero es pecado. Yo no estoy haciendo nada malo. No, pero tampoco está haciendo nada bueno. Yo no estoy vengándome. No, pero lo estás dejando que sufra. Yo no estoy, etcétera, etcétera, etcétera. El pecado de comisión es tan malo como el pecado de omisión y viceversa. Si hacemos lo que no debemos hacer, estamos pecando. Si no hacemos lo que debemos hacer, estamos pecando. Entonces, si no estamos haciendo con nuestros enemigos lo mismo que Dios hizo con nosotros, que fuimos sus enemigos una vez, estamos pecando. No estamos siguiendo lo que la palabra de Dios dice. Y si estamos reaccionando a nuestros enemigos con violencia, o estamos reaccionando con malas caras, o estamos reaccionando con malas obras o algo, entonces estamos haciendo lo mismo que cualquier pagano, lo mismo que cualquier publicano, lo mismo que cualquier persona que no cree en Dios. Y mis hermanos, esa no es la razón por la que estamos aquí en la tierra. La razón por la que estamos aquí en la tierra es para reflejar el amor, la gracia y la misericordia de Dios a los demás. Busquen en sus Biblias en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Lo estudiamos ya en nuestro estudio de Romanos los domingos, pero en Romanos capítulo 12 vamos a leer los versículos 17 al 21. Romanos 12, 17 al 21. Noten lo que dice ahí. ¿Ya lo encontraron? No paguemos a nadie. ¿A quién? A nadie mal por mal, aunque sea nuestro enemigo, aunque nos haya hecho algo muy malo. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos ¿de quién? De todo el mundo. Si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. Es mejor vencer al mal con el bien. Es mejor hacer lo correcto. Y estoy seguro que todos lo han experimentado, que han hecho lo correcto a pesar de que su naturaleza humana les dice que hagan lo incorrecto. Y una vez que lo hacen, se sienten satisfechos consigo mismos. Y sienten que lo pudieron hacer única y exclusivamente porque el poder del Espíritu Santo de Dios se manifestó en ustedes y les ayudó a hacerlo. Y así es cuando ponemos en práctica lo que la palabra de Dios nos dice. Y por eso le está diciendo a los filisteos: no se alegren tanto de que la vara que estaba usando para corregirlos haya caído, porque las cosas se pueden y se van a poner más mal todavía. Entonces no debemos de tener esa reacción a nuestros enemigos, aunque son nuestros enemigos, no debemos tener una reacción. Ahora que fue el atentado contra Trump, muchos de izquierda estaban diciendo cosas, escribiendo cosas, como debería de haber tomado más clases de tiro el camarada, ¿verdad? Para que no le fallara, o riéndose, oí o leí acerca de un congresista, creo que es, o senador, que dijo: es todo lo que necesitábamos, que ahora todo el mundo tenga simpatía por el diablo. Una persona inocente murió tratando de cubrir a su hija y a su esposa de las balas que se estaban disparando. Otras 2 personas fueron heridas, que lo único que estaban haciendo era ejercer su libertad de ir a apoyar al candidato de su predilección. ¿Por qué tenemos que llegar al grado en el que estamos peleándonos unos con otros simplemente por practicar la libertad que cada uno de nosotros tiene? Gloria a Dios. Sí, que todavía tenemos esa libertad en este país. Pero como vamos, quién sabe cuánto tiempo vaya a durar. Pero entonces no debemos de gozarnos. Si ustedes son de izquierda, pues Dios les bendiga, ¿verdad? Arrepiéntanse, pero si son pero si son ¡gloria a Dios! Tenemos la libertad de serlo. Si son de derecha, también arrepiéntanse, porque no hay mucho bueno que ver ahí tampoco. Pero gloria a Dios, porque tenemos
la libertad de hacerlo, pero no nos gocemos, no debemos de que nos dé gusto cuando algo malo le pasa al otro partido. Sí, porque también de derecha vieron el debate de Biden con Trump y Biden, lo barrieron con él y viejito esto y viejito el otro. Muchos de nosotros tenemos padres que están en la misma situación que él. Nos iba a gustar que se rieran de nuestros padres, que trapearan el suelo con nuestros padres cuando no tienen ninguna culpa de ser como son, de estar como están. No. Entonces nunca debemos alegrarnos de que a nuestros enemigos les vaya mal, porque tarde o temprano vamos a poder encontrarnos nosotros también en ese mismo lugar. Y eso es lo que la palabra de Dios nos llama a hacer. Sí, noten el versículo 30 de Isaías 14. Sigue diciendo ahí el Señor a través de Isaías: los primogénitos de los pobres tendrán pastos para sus rebaños y la gente pobre dormirá tranquila. Pero a tu raíz la haré morir de hambre y acabaré con lo poco que de ti quede. Entonces podemos ver que el Señor aquí se preocupa por cierto tipo de personas. Se preocupa y tiene un corazón para ¿quiénes? Para los pequeños y para los pobres. Para los pequeños y para los pobres. Y promete que los israelitas pobres y sus hijos que habían quedado en Israel serían cuidados por él. A pesar de que se habían llevado a la mayoría de la población, a pesar de que habían sido arrastrados y llevados en exilio a Babilonia, a Siria, que eso todavía no ha pasado aquí, pero que se los iban a llevar, Él promete que a los que queden atrás, Él va a cuidar de ellos. Y mis hermanos, Dios tiene ese mismo corazón para los pobres y los huérfanos y las viudas y los necesitados en nuestros días también. Y si nuestro Dios tiene ese tipo de corazón por los pobres y por este tipo de personas, nosotros también debemos tener ese mismo tipo de corazón por ellos. ¿Sí? Claro, el Señor Jesucristo dijo que porque la maldad se iba a multiplicar, el amor de muchos se iba a enfriar. Pero mis hermanos, nosotros somos cristianos, somos de Cristo. Nuestro amor no se puede enfriar, no debe enfriarse. Si nuestro amor por nuestro prójimo se enfría, quiere decir que algo está mal en nuestro corazón. Nuestro amor se mantiene ardiente porque tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Debe conmovernos ver gente muriéndose de hambre. Debe conmovernos ver gente que está sufriendo por las guerras que hay en el mundo. Nuestro corazón debe conmoverse por aquellos que son menos afortunados que nosotros. ¿Sí? Y cuando tengamos la oportunidad de ayudar, debemos ayudar. Y no importa con cuánto. Sí, no importa con cuánto, cómo, o de qué forma, o si vamos y ayudamos, o mandamos dinero, lo que sea, no importa. Tenemos que hacer algo, porque ese es el corazón que Dios tiene para este tipo de personas. Busquen en su Biblia Salmo capítulo 12 y el versículo 5. Salmo capítulo 12 y el versículo 5, y se quedan ahí en los Salmos, porque vamos a ver algunos pasajes en los Salmos. Salmos 12 y el versículo 5. Salmo 12, versículo 5 dice: tú, Señor, has dicho, tanto se oprime a los pobres y es tanto el clamor de los humildes que ahora voy a levantarme para acudir a su ayuda. Tanto se oprime a los pobres y es tanto el clamor de los humildes que ahora voy a levantarme para acudir a su ayuda. Mis hermanos, el Señor que puede ver el corazón sabe cuando verdaderamente la gente es pobre, sabe cuando verdaderamente la gente es humilde. A Él no lo podemos engañar, nosotros nos podemos engañar los unos a los otros y podemos aparentar que tenemos necesidades que no tenemos y podemos engañar a todo mundo, pero a Dios no se le puede engañar. Él sabe quién es verdaderamente pobre y si esas personas son verdaderamente pobres, si son verdaderamente humildes, el Señor va a levantarse para acudir a su ayuda. En el Salmo 140, los versículos 12 y 13, Salmo 140, versículos 12 y 13, dice: yo sé que tú, Señor, defiendes a los pobres y les haces justicia a los afligidos. Por eso los hombres justos y rectos alaban tu nombre y vivirán en tu presencia.
Noten, yo sé que tú, Señor, defiendes a los pobres y los haces justicia a los afligidos. Por eso los hombres justos y rectos alaban tu nombre y vivirán en su presencia. Los hombres justos y rectos se alegran cuando Dios extiende su mano para ayudar a aquellos que son pobres, para ayudar a aquellos que están siendo afligidos. Se gozan en ello. Sí, se gozan en ello, no se quejan de que por qué a unos sí y a otros no, simplemente se gozan de que alguien que tenía una gran necesidad, su necesidad ha sido suplida. Entonces a los pobres, sí, como y a los primogénitos, el Señor les va a ayudar, pero la segunda parte del versículo dice, pero a tu raíz la haré morir de hambre y acabaré con lo poco que de ti quede. Se está refiriendo a aquellos que eran parte de los poderosos de Filistia. Se está refiriendo de nuevo a Filistia o a Filistea. Y está diciendo que aquellos que son poderosos entre ellos, Él los su raíz va a morir de hambre y Dios va a acabar con lo poco que les quedara. Versículo 31 dice, ustedes puertas griten de dolor y tu ciudad grita y pide ayuda. Y tú, Filistea, has quedado totalmente deshecha, del norte viene humo y en tus asambleas no quedará uno solo. La puerta de una ciudad amurallada es el punto más débil de la ciudad. Cuando la puerta caía, la ciudad podía ser tomada. Si la puerta caía, la ciudad podía ser tomada. Las murallas eran muy altas y era difícil escalarlas y habían ellos inventado maneras algunos de escalar las murallas, pero también ponían gente arriba de las murallas y cuando las estaban tratando de escalar, les aventaban aceite ardiendo o les disparaban flechas, había manera de defenderlas. Pero cuando las puertas caen, entonces la ciudad estaba perdida. La ciudad estaba completamente perdida. ¿Sí? Pero por eso el Señor Jesucristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Eso quiere decir que nosotros como iglesia tenemos el poder, tenemos la habilidad de tumbar las puertas del infierno. Y cuando las puertas del infierno son tumbadas, el cristiano tiene el poder para deshacer lo que Satanás ha estado haciendo. Sí, por eso nunca debemos de tener temor de practicar la fe en Dios, de usar el poder que Dios nos ha dado para atacar a Satanás. Sí, para atacar sus puertas, porque las puertas del infierno no pueden contra la iglesia. Cuando se está hablando aquí del norte, que del norte viene el humo, está hablando de cómo los asirios que todavía no habían sido humillados, también un día vendrían en contra de Filistia y acabarían con ella. Así como iban a acabar con Israel, así como iban a acabar con Judá, iban a acabar con Filistia también. Iban a ser arrasadero de gente a diestra y siniestra. El versículo 32 dice, ¿y qué se dirá a los mensajeros de las naciones? Pues que el Señor puso los fundamentos de Sión y que ahí encontrarán refugio los afligidos de su pueblo. En la destrucción de los filisteos no dejaría refugio para ellos. El único lugar al que podrían ir para ser salvos y de cualquier nación iba a ser Jerusalén, la ciudad que Dios había construido, que a menudo se le llama Sión también. Ese sería el lugar al que los pobres de todas las naciones podrían llegar convirtiéndose en el pueblo de Dios. Y aquí estamos viendo, esto es como una ventana que se abre al futuro lejano. Cuando de nuevo el Señor venga y establezca su reino en la tierra y toda nación, toda lengua, toda etnia, todo grupo, no le hace donde sea, va a ir a Jerusalén a escuchar directamente del Señor las enseñanzas del Señor. En el Salmo 87, busquen en su Biblia el Salmo 87, versículos 1 al 7. Salmo 87, versículos 1 al 7. Dice, el Señor se estableció en el monte santo. El amor del Señor por las puertas de Sión es mayor que su amor por todas las ciudades de Jacob. Versículo 3, de ti, ciudad de Dios, se dicen cosas gloriosas. Entre los que me conocen, tengo presentes a Rahab y Babilonia. ¿Se acuerdan de quién es Rahab? Ahorita vamos a hablar más de Rahab. ¿Se acuerdan quién es Rahab? La ramera de Jericó, ¿sí? Y Babilonia.
¿Se acuerdan de Babilonia? El juicio contra Babilonia, la profecía, etcétera, etcétera, contra Babilonia. Sin embargo, aquí las está nombrando como aquellas que van a estar en su ciudad. Versículo 5. Seguimos en el versículo 4. Entre los que me conocen, tengo presentes a Rahab y Babilonia. Aquí están, noten. ¿Quién está? Filistea y Tiro con Etiopía, que vamos a ver profecías en contra de ellos también. Este nació ahí. De Sión se dirá, este y aquel nacieron en ella. El Altísimo mismo la establecerá. Al inscribir a los pueblos, el Señor anotará, este nació allá. Los que cantan y danzan en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Va a ser ese día en el que Jerusalén va a ser el centro de todo. Ahorita es el centro de todo lo que está pasando en la tierra, pero va a ser el centro de todo y ahí se van a reunir todas las naciones. ¿Sí? Esto nos habla de cómo el corazón de Dios es ofrecer salvación a todo el mundo, como vimos en nuestro servicio del domingo. No que Babilonia, contra la que pronunció la profecía que pronunció Filistea, contra la que está pronunciando la profecía que estamos viendo ahorita. Sí, Tiro y Etiopía, contra lo que va a pronunciar también profecías. Rahab, la ramera, todos ellos no eran parte del pueblo de Israel. Y sin embargo, todos van a estar ahí en Jerusalén recibiendo del Señor. Por eso, como les decía el domingo, nosotros no podemos despreciar a nadie. No podemos negarle la entrada a nadie. No podemos decir que hay alguien que no sea digno, porque el Señor envió al Señor Jesucristo a salvar a todo aquel que pusiera su fe en Él. Y esto nos habla de nuevo de cómo el corazón de Dios es ofrecer salvación a todo el mundo. ¿Sí? Marcos capítulo 16, busquen en su Biblia, Marcos capítulo 16, hoy están teniendo que buscar en la Biblia, ¿verdad? Se me hace que esto va a estar mejor. Busquen en su Biblia, Marcos capítulo 16. Todos conocemos este pasaje. Marcos 16, versículo 15. Y les dijo, ¿qué les dijo? Vayan. ¿Por dónde? ¿Se fijan? No dijo, vaya, acuérdense, pues les dijo que se iban a quedar en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, pero una vez que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, se iban a convertir en sus testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todo el mundo. ¿Sí? Entonces, el propósito de Dios era salvar a todo el mundo. Pero tenemos que tener cuidado cuando decimos que el propósito de Dios es salvar a todo el mundo. Porque hay lo que les dije el domingo, los universalistas, que dicen que al fin de cuentas, cuando todo ya quede dicho, todo mundo se va a salvar. No, eso no es cierto, eso no está en la Biblia. Pero lo que sí está en la Biblia es que Dios quiere salvar a todo el mundo. Dios quiere salvar a todo el mundo. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. ¿Sí? Entonces, la comisión es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y eso es lo que debemos hacer. ¿Sí? Así como Pablo, desde Iconio hasta Acaya, todo lo he llenado del evangelio. ¿Sí? Y la próxima semana vamos a ver qué dice. Ya no tengo nada que hacer aquí, ya me lo aventé todo. Así es que ahora sí voy a ir a visitar a Roma cuando vaya rumbo a España. Pero no me quiero adelantar a lo del domingo, pero eso es parte de lo que vamos a ver. Pero Pablo había querido muchas veces ir a Roma, pero no podía. ¿Por qué? Porque todavía le quedaban lugares en donde predicar el evangelio en el Medio Oriente, en Asia y en Asia. Pero una vez que terminó de predicar todos los lugares en donde se conocían, en donde había poblaciones, dijo, ok, ya terminé, ya prediqué el evangelio por todos lados, ya anduve desde aquí hasta allá, así es que ahora sí, ya se me acabó el jale aquí, voy a tener que ir a Roma ahora sí, voy a ir a España, porque allá también hay que predicar el evangelio. Ese es el corazón nuestro también. Quiero hacer una pregunta, ¿queremos que nuestra iglesia crezca? ¿Saben qué es lo que va a hacer que nuestra iglesia crezca? El testimonio de cada uno de ustedes a sus familiares, si sus familiares ya no los escuchan a sus vecinos, y si sus vecinos no los escuchan a los vecinos de la siguiente calle y así sucesivamente. Así es como ha crecido la iglesia desde el principio. ¿Sí? No es la elocuencia del predicador, no es lo bueno del grupo de alabanza, no.
Es el testimonio de cada persona que es parte del cuerpo de Cristo a otra persona que todavía no lo es. Eso es lo que causa el crecimiento. ¿Sí? Entonces, los que están encargados de que la iglesia crezca son los que se consideran parte del cuerpo de Cristo al dar su testimonio e invitar a otras personas a la iglesia. ¿Todas se van a quedar? No. Pero las que se queden se van a quedar porque son las que fueron llamadas por Dios a estar en ese lugar. Entonces debemos de hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, noten en el capítulo 15 de Isaías, vamos a tratar de terminar la profecía acerca de Moab, porque es importante también. Capítulo 15 de Isaías, comenzando con el versículo 1, dice, profecía acerca de Moab. Es un hecho, durante la noche, Ar de Moab fue totalmente destruida y reducida al silencio. Es un hecho, durante la noche, Kir de Moab fue totalmente destruida y reducida al silencio. ¿Okay? Entonces, esto es algo que Isaías está profetizando de nuevo antes de que suceda. Y está predicando acerca de una de las naciones que son importantes en la Biblia, porque a través de esas naciones aprendemos cosas importantes del corazón de Dios de nuevo. ¿Saben de dónde nació de dónde nació la nación de Moab? ¿Se acuerdan? Nació de una relación de incesto entre Lot y su hija mayor. Nació de una relación de incesto entre Lot y su hija mayor. Busquen en Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. Vamos a leer una buena porción aquí, así es que busquen Génesis capítulo 19. ¿Ya lo encontraron? Ok, Génesis 19, comenzando con el versículo 29, dice, cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura y asoló las ciudades donde Lot vivía, que eran, ¿qué ciudades? Sodoma y Gomorra, se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la destrucción. ¿Se acuerdan? Porque Abraham había pedido que si hay 10 justos también la destruirás, etcétera, etcétera. Versículo 30 dice, pero Lot tuvo miedo de quedarse en Zoar, así que salió de ahí, se fue al monte y ahí se quedó a vivir en una cueva junto con sus 2 hijas. Y la hija mayor le dijo a la menor, nuestro padre es un anciano y ya no hay en la tierra ningún hombre que se allegue a nosotras como es la costumbre de la tierra. Quédense ahí. ¿Se fijan lo que está diciendo aquí? Ya no hay ningún hombre que se allegue a nosotras, que tenga relaciones con nosotras, como es la costumbre de toda la tierra. Ya no había ningún hombre. Lo único que tenían que es caminar un poco más y pues iban a poder encontrar un montón de hombres, ¿verdad? Pero como el ser humano, así como el ser humano lo hace de vez en cuando, se deja llevar por lo que está viendo y en lugar de esperar que Dios haga, le tengo que buscar yo, porque si yo no le busco, ¿quién? ¿Verdad? Entonces, lo único que tenían que hacer es seguir caminando un poco más y iban a encontrar hombres. Pero se les cerró el mundo, dejaron que la situación les ganara, que el temor les ganara. ¿Y qué fue lo que hicieron? Versículo 32. Vamos a darle vino a nuestro padre para que lo beba y luego nos acostaremos con él. Así mantendremos viva la descendencia de nuestro padre. Este era el problema. Que querían mantener viva la descendencia del Padre, para que sus hijos llevaran el nombre del Padre y no quizás el nombre de fulano que se encontraran más allá. Siempre hay manera de justificar el pecado, ¿no es cierto? Siempre hay manera de justificar el pecado, siempre hay manera de decir, es que por esto, por aquello, es que si no lo hubiera hecho así, es que no encontré otra salida, es que esto y lo demás. Nunca hay razón para pecar contra Dios cuando claramente ha hablado en contra de la cosa que queremos o sentimos que debemos hacer. Entonces ellas en su desesperación, ignorancia, lo que sea, deciden que le van a dar vino a su padre, que se lo van a dar para beber, para que se emborrachen, para acostarse con él y así mantenerle descendencia a su padre. Versículo 33, esa misma noche le dieron a beber vino a su padre y la mayor fue y se acostó con él, pero él no supo cuando se acostó ella, ni cuando se levantó, ni siquiera quiero comentar acerca de eso. Si es que le brincamos al versículo 34, al día siguiente, la mayor le dijo a la menor, como sabes, anoche yo dormí con mi padre.
Démosle a beber vino también esta noche para que ahora vayas tú y te acuestes con él. Así mantendremos viva la descendencia de nuestro padre. Noten, otra vez, el mismo propósito, ¿sí? Alguien dijo una vez que si decimos una mentira suficientes veces, para nosotros se vuelve verdad, ¿verdad? Nos convencemos nosotros mismos de que esto es lo que debemos hacer. Nos convencemos nosotros mismos de que esto es lo justo, de que esto es lo correcto, de que esto es lo que se debe hacer. Y que si no lo hacemos así, de alguna cosa nos vamos a perder. La única manera en la que nos podemos perder de algo bueno es si no lo hacemos como Dios dice. Mientras lo hagamos como Dios dice, el resultado va a ser bueno. Si el resultado va a ser bueno. Versículo 35, y esa noche también le dieron a beber vino a su padre, y la menor fue y se acostó con él, pero él tampoco supo cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. De nuevo, sin comentarios. Versículo 36, y así las dos hijas de Lot concibieron de parte de su padre. La mayor tuvo un hijo y le puso por nombre, ¿cómo? Moab, que hasta el día de hoy es el padre de los, ¿quiénes? Y también la menor tuvo un hijo y le puso por nombre Ben-Amí, que hasta el día de hoy es el padre de los amonitas. De los amonitas. Ahora, el Señor está pronunciando una profecía en contra de los moabitas, por la nación que habían llegado a ser. Los moabitas, ¿sí? Hubo tiempos en que los moabitas fueron grandes enemigos de Israel. Cuando iban viajando por el desierto, la manera más corta de llegar a la tierra prometida era pasar por la tierra de Moab. Le fueron y le pidieron permiso, le dijeron que le iban a pagar por el agua, por lo que pudieran sus ganados comer. Y Moab dijo, cero. Entonces Dios tenía cierta razón para hacer contra Moab lo que estaba haciendo, ¿verdad? Pero no debemos clavarnos en eso. También se mostró como enemigo de Israel cuando Balac, el rey de Moab, contrató al profeta Balaam esperando que él pudiera maldecir a Israel, ¿se acuerdan? Miren en sus Biblias en Números capítulo 22. Números capítulo 22. Números capítulo 22, versículos 1 al 6, dice, los hijos de Israel partieron de ahí y acamparon en los campos de Moab frente a Jericó, a orillas del río Jordán. Y cuando Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos, él y todos los moabitas tuvieron mucho miedo del pueblo de Israel, pues era una gran multitud. Fue tanta la angustia de los moabitas que le dijeron a los ancianos de Madián, esta gente va a acabar con todos nuestros contornos, del mismo modo que el buey acaba con la grama del campo. Balac, hijo de Zippor, era entonces el rey de Moab. Así que mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, que estaba en Petor, junto al río y en el territorio de los hijos de su pueblo. Y los mensajeros le dijeron, de Egipto ha salido un pueblo que cubre la faz de la tierra y que ha venido a plantarse delante de mí. Yo sé que a quien tú bendices es bendecido y que a quien tú maldices es maldecido. Por eso te ruego que vengas y lo maldigas por mí, porque es un pueblo más fuerte que yo. Tal vez logre yo herirlo y echarlo fuera de mi tierra. Entonces ya habían sido enemigos los moabitas y los israelitas. Los moabitas habían hecho mucho contra los israelitas. Pero los moabitas también habían sido usados por Dios para corregir a su pueblo. También habían sido usados por Dios para corregir a su pueblo. Y aquí tenemos otra instancia en la que un enemigo de Israel es usado por Dios para corregirlo, para reprenderlo, para ayudarle a ver que lo que estaba haciendo no estaba bien. Por eso debemos prestar mucha atención cuando las cosas no están yendo como queremos y examinarnos nosotros mismos. Porque a veces somos nosotros mismos los que estamos causando lo que está pasando y ni cuenta nos damos. Y porque nos creemos dignos de algo bueno, pensamos que Satanás nos está atacando y Satanás por allá, bien tranquilo, ni cuenta se da que existimos, ¿verdad? Entonces el Señor usó a Moab también para corregir a su pueblo. Eglón era el rey de Moab. Y Dios usó a Eglón y a Moab
para reprender a su pueblo por hacer lo malo ante sus ojos. Miren en Jueces capítulo 3. Jueces capítulo 3. Ese sí lo van a poner, miren. Jueces capítulo 3, versículos 12 al 14. Los israelitas volvieron a hacer ¿qué? Lo malo a los ojos del Señor, y por eso el Señor dejó que Eglón, rey de Moab, los venciera. Fue así como Eglón, rey de Moab, reunió a los amonitas y amalecitas y luchó contra Israel y los hirió de muerte y tomó la ciudad de las palmeras. Y durante 18 años los israelitas sirvieron a Eglón, rey de los moabitas. Entonces había pique ahí, ¿verdad? Había un pique. Al mismo tiempo, había una gran conexión entre Israel y los moabitas. David, el rey más grande de Israel, era parte moabita, ¿sabían ustedes? Era descendiente de una mujer moabita. Su bisabuela paterna era Ruth, y Ruth era de Moab. Ruth era de Moab. Pero aquí hay algo que nos demuestra de nuevo el corazón de Dios hacia los perdidos, el corazón de Dios por los pecadores, el corazón de Dios por todo el mundo. Porque el Señor había determinado que los moabitas nunca debían ser parte de la congregación de Israel. El Señor les había dicho a los israelitas que ningún moabita podía ser parte de la congregación de Israel. Deuteronomio 23, comenzando con el versículo 3. Deuteronomio 23, ya sé qué pasó. Deuteronomio 23. No entrará ¿cuándo? En la congregación del Señor ningún ¿qué? Amonita ni moabita, ni siquiera hasta la 10ª generación. ¿Ok? Versículo 4, porque cuando ustedes salieron de Egipto, ellos no salieron al camino para recibirlos a ustedes con pan y agua, y porque contrataron a Balaam, hijo de Beor, el de Petor, en Mesopotamia, para que los maldijera. Pero el Señor tu Dios no quiso oír a Balaam, sino que por el amor que el Señor tu Dios te tiene, convirtió la maldición contra ti en bendición. Así que nunca jamás procurarás su paz de Moab, ni su bien de Moab. Dios está diciendo, sas. Pero de nuevo, aquí vemos el corazón de Dios hacia todo pecador. Había dicho, ningún moabita va a ser parte de la congregación de Israel. Jamás, hasta la 10ª generación, por todo lo que hicieron contra ustedes cuando salieron de Egipto. ¿Sí? Pero aquí vemos que el corazón de Dios es que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y Ruth, que era una moabita, vino a ser mencionada en la genealogía de Jesús porque fue su bisabuela. ¿Recuerdan lo que Ruth le dijo a Noemí cuando Noemí le sugirió que se volviera a su pueblo? Que le dijo, ¿sabes qué? Yo ya estoy muy vieja, ya no voy a poder tener hijos y tú no vas a poder esperar a que alguno de mis hijos crezca y se pueda casar contigo, así es que devuélvete a tu pueblo. Y una de las dos nueras se devolvió a su pueblo, ¿verdad? Se devolvió a Moab. Pero en Ruth 1, versículo 16, dice, pero Ruth le respondió, no me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y lo más importante, le dice, y tu Dios será mi Dios. Ruth reconoció al Dios de Israel como su Dios. Y porque lo reconoció como su Dios, aun cuando Dios había determinado que ningún moabita podía ser parte de la congregación de Israel, porque lo reconoció como su Dios, ella fue recibida en la congregación de Dios y nombrada en la genealogía del Mesías. ¿Sí? En Mateo 1, en el versículo 5, no lo van a poner en la pantalla, pero dice que Salmón engendró con Rahab. ¿Quién era Rahab? La ramera de Jericó. Entonces Salmón engendró con Rahab a Booz, y Booz engendró con Ruth, la moabita, a Obed, y Obed a Yesé,
Yesé a David y David a Salomón con la viuda de Urías y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces noten por favor, Rahab era una ramera y está mencionada en la genealogía del Cristo. ¿Sí? Ruth era una moabita y está mencionada en la genealogía del Cristo. ¿Sí? La viuda de Urías está mencionada en la genealogía del Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Noten, 3 mujeres mencionadas en la genealogía del Mesías y 2 de ellas eran extranjeras y una de ellas era una ramera, además de todo lo demás. ¿Quieren hablar en nuestros tiempos de diversidad, de equidad, de inclusividad? Eso es diversidad, eso es equidad. Gente que de acuerdo al mundo no merecía estar en la general, no merecía ser parte de Israel, no merecía ser perdonada por Dios. Pero no solamente eso, sino que es reconocida siendo mencionadas en la genealogía del mismo Cristo. Sí. Y esto de nuevo nos muestra el corazón de Dios, de que Él quiere que todo el mundo se salve. Juan 3:16, ¿qué nos dice? Porque de tal manera, ¿para qué? Así es, así es. No importa cuál sea el trasfondo, no importa lo malo que hayamos sido, no importa que seamos de un pueblo rechazado. ¿Sí? Sigue diciendo en el versículo 2 de Isaías 14, Moab sube a Bayit y a Dibón, lugares altos para llorar ahí, chilla de dolor por Nebo y por Medeba. Toda cabeza en ella es rapada, toda barba es rasurada, todos andan por las calles vestidos de cilicio, en sus azoteas y en sus plazas aúllan y se deshacen de llanto. Esto se refiere al luto por la destrucción de las ciudades de Moab. La calvicie, el corte de la barba eran aspectos de los rituales de duelo. El cilicio y el llanto eran parte de los ritos del duelo del Medio Oriente. ¿Sí? Cuando los hermanos de José lo vendieron como esclavo, van con el padre de José y le muestran la túnica de colores que le había hecho, ¿se acuerdan? Y en Génesis capítulo 37, los versículos 31 al 34, dice, entonces ellos tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y con la sangre tiñeron la túnica y enviaron la túnica de colores a su padre. Se la presentaron y dijeron, esto es lo que hemos hallado, fíjate si es o no la túnica de tu hijo. Cuando Jacob la reconoció, dijo, es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia se lo comió. José ha sido despedazado. Versículo 34, noten, entonces él ¿qué hizo? Se rasgó los vestidos, se puso cilicio sobre los lomos y durante muchos días guardó luto por su hijo. Cilicio es como yute, ¿sí? Que se ponían sobre los lomos, ¿para qué? Para que la incomodidad del cilicio no los dejara olvidarse del dolor que estaban sintiendo. Se ponían cenizas sobre la cabeza, se rapaban, se rasuraban, que en el Medio Oriente es un sacrilegio eso. Versículo 4 dice, Hezbón y Elealé gritan, su voz se oye hasta Yahaz. Por eso aúllan, noten, los guerreros de Moab, hasta los guerreros iban a aullar de llanto. Por eso el alma se les estremece. Jeremías profetiza acerca del juicio de Moab y nos dice las razones por las que recibió juicio. Busquen en sus Biblias Jeremías 48 rápidamente, ya me lo terminamos. Jeremías capítulo 48 rápidamente. En Jeremías capítulo 48, comenzando con el versículo 1, dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, acerca de Moab. Ay de Nebo, ha sido derrotado y puesto en vergüenza. Kiriataín ha sido conquistado, Misgad no supo qué hacer y perdió el ánimo. Nunca más se alabará a Moab, pues en Hezbón sus enemigos hicieron planes contra ella, decidieron ir a borrarla de entre las naciones. Y también tú, Madmená, serás eliminada, la espada te perseguirá. Se oye un clamor en Joronaín.
Hay mucha destrucción y gran quebrantamiento. Moab ha quedado deshecha. Puede oírse el clamor de sus pequeños. Se oye el llanto de los que suben a Luit. Los enemigos oyen gritar a los que bajan a Joronaín. Versículo 6. Huyan, pónganse a salvo. Sean como la retama del desierto. Noten el versículo 7. Tú, Moab, confiaste en tus bienes y en tus tesoros, pero también serás conquistada, y Quemos será llevada en cautiverio junto con sus sacerdotes y sus príncipes. ¿Por qué fue derrotada Moab? Porque confió en sus bienes y sus tesoros. Porque confió en sus bienes y sus tesoros. No tenía por qué ser destruida Moab, pero puso toda su esperanza en sus bienes y sus tesoros. Y mis hermanos, eso es algo que hemos podido ver que es un común denominador en todo lo que hemos estudiado, que cuando el hombre pone su esperanza en sus bienes, en su inteligencia, en sí mismo, etcétera, siempre viene el fracaso. Sí, siempre viene el fracaso. Nuestra confianza no está en nuestros bienes y tesoros, nuestra confianza está ¿en quién? En el Señor. Proverbios 21, 1 al 4 dice lo siguiente, Proverbios 21, 1 al 4, el corazón del rey se bifurca como los ríos, quiere decir se parte como los ríos, pero en manos del Señor sigue los planes divinos. El hombre cree que todo camino es recto, pero el Señor pondera los corazones. Al Señor le agrada que se le hagan ofrendas, escuchen, pero más le agrada que se haga justicia. Esto es pecado, los ojos altivos, el corazón orgulloso y los planes malvados. Los ojos altivos, el corazón orgulloso y los planes malvados. Versículo 5 de Isaías 14 dice, mi corazón grita por Moab, sus fugitivos huyen hasta Zoar, hasta Eglat Selisiyah, por la cuesta de Luid van llorando, por el camino de Joronaín lanzan gritos de dolor. Es un hecho. Las aguas de Nimrín se consumen, la hierba se seca, los retoños se marchitan, todo el verdor desaparece. Por eso llevan al torrente de los sauces las riquezas que ganaron junto con sus reservas. Es un hecho. El llanto rodeó los linderos de Moab hasta el Eglaín, y llegó su alarido y hasta ver Elim su clamor. Es un hecho, las aguas de Dimón se llenarán de sangre, pero yo traeré sobre Dimón males mayores. Traeré leones sobre los que se escapen de Moab y sobre los sobrevivientes de la tierra. ¿Se acuerdan lo que les dijo al principio a los filisteos? Que las serpientes iban a convertir en aspid, y luego, mis hermanos, cuando no hay arrepentimiento, las cosas van de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, porque Dios quiere que haya arrepentimiento. Y saben que cuando leemos recuentos como estos en las Escrituras nos damos cuenta de por qué el escritor de la carta a los Hebreos dice en Hebreos 10:31, ¿qué dice? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Las Escrituras nos dicen claramente que es algo terrible caer en las manos del Dios vivo. Y mis hermanos, por eso debemos estar eternamente agradecidos con Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz, porque sin ese sacrificio lo único que queda para las personas es una terrible expectativa de juicio. Sin ese sacrificio el mundo lo único que le quedaría sería una terrible expectativa de juicio. En Hebreos 10, 26 al 30. Hebreos 10, 26 al 30 dice, si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. Por ahorita Él está queriendo hacer la paz, que está extendiendo una mano amiga al pecador, pero cuando todo llegue a su final, cuando Él diga hasta aquí, lo único que se va a esperar, lo único que pueden esperar los enemigos de Dios es juicio. Es juicio. Versículo 28. Cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere sin falta, siempre y cuando haya 2 o 3 testigos que declaren en su contra. Versículo 29. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto en la cual fue santificado e insulta al Espíritu de la gracia? Bien sabemos que el Señor ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo.
Mis hermanos, todos los pecados que no estén cubiertos por la sangre de Cristo resultarán en la condenación de aquel que no se ha encontrado en Él. Todos. Y las Escrituras mismas lo dicen, y lo dicen en el Nuevo Testamento: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En Juan 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ya hemos creído? Hemos creído. Los que nos están viendo por Facebook ahorita ya han creído, creen esto, porque debemos estar seguros de que le hemos creído y de que hemos tomado las medidas necesarias para ser encontrados en Él, en su justicia, lavados por su sangre, y no confiando en nuestros tesoros o en nuestras riquezas o en nuestras buenas obras para comparecer ante Él, sino en lo que Él hizo por nosotros. ¿Sí? Entonces todo esto que estudiamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, nos deja ver el corazón de Dios en realidad, de que no quiere que nadie se pierda. Cuando Él imparte juicio es por algo, por lo que aquellos que reciben ese juicio no han reconocido su maldad, su pecado, y se han arrepentido de ello. Por eso debemos estar seguros, mis hermanos, debemos estar seguros de que confesemos nuestros pecados. ¿Sí? Ahora, de nuevo, se los he dicho antes, se los vuelvo a decir: no usemos esto como una solución a pecar, porque al cabo que si los confieso, no. La voluntad de Dios es que ninguno de nosotros peque. No debemos de. Sí, pero si caemos, si tropezamos, si no es una práctica normal de nuestra vida, sino que tropezamos y caemos, debemos confesarnos con nuestro Dios, porque Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por las enseñanzas que recibimos en ella. Gracias, Señor, por este estudio del libro de Isaías que tanto nos ha enseñado acerca de tu naturaleza tan santa, perfecta y pura, pero también de la severidad que puede manifestarse a través de las reprensiones que tú hiciste a estos pueblos y de las cuales nosotros debemos de aprender, oh Dios, que a veces tienes que hacer medidas drásticas para corregir a tu pueblo, para corregir a tus hijos, con el propósito de que no nos perdamos y no seamos juzgados con el mundo, sino que recapacitemos y nos volvemos a ti. Entonces, sigue enseñándonos, sigue mostrándonos el camino, sigue dándonos el poder de tu Espíritu Santo para poder vivir de una manera que te complace a ti, para poder ser testigos, testimonio a los que aún no creen en ti de tu bondad, tu gracia y tu misericordia. Señor, recuérdanos durante esta semana que nosotros somos los encargados de dar a conocer el glorioso Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos a recordar que hay gente a nuestro alrededor que deberíamos de ya haber invitado a nuestra iglesia para que venga a escuchar el Evangelio, Señor, y que debemos de ser nosotros los conductos que tú usas, Señor, para llevar ese glorioso mensaje a quienes todavía no lo han recibido, Señor. Así es que llénanos de tu poder, llénanos de tu gracia, ayúdanos, Señor, en todo lo que hagamos y que en todo ello traigamos gloria al nombre de Jesús. Y es en ese nombre glorioso que pedimos estas cosas, y el pueblo de Dios dice: amén. Amén.